Lo han podido ver en paradas de autobuses, eventos en estadios como el del Atlético de Madrid, redes sociales, cuando están ahí mirando TikTok, Instagram, anuncios en el metro, en los autobuses, en algunos barrios. El aumento de los evangelistas y el pentecostalismo es una realidad, como la llegada de miles de ciudadanos hispanoamericanos o asiáticos que traen estas religiones y que se han asentado en nuestro país, en barrios con multitud de culturas y religiones. Y la pregunta ahora es, ¿pueden convivir con normalidad en un país históricamente católico? ¿Qué pasará en la política española con estos votantes? Hoy nos vamos detrás del evangelismo y el pentecostalismo. Pues ya estamos en este programa sobre el auge del evangelismo en España, en nuestro país. Como decía hace unos momentos, ustedes lo han podido comprobar en multitud de lugares. Si tienen una vivienda en una gran ciudad de España, pues seguro que en algún barrio hay alguna de estas iglesias. Lo he visto en algún cartel, en algún anuncio. Y hoy, para analizar todo esto, pues contamos con la presencia en este plató de Alex Navajas, periodista del Debate. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Diego. Muy bien. Para empezar, vamos a situarnos un poco. ¿Y qué es esto del evangelismo? Porque en España es una religión que lleva ya muchísimos años. De hecho, una de las primeras iglesias que está aquí en Madrid es de más de 100 años en España, ¿no? Sí, o sea, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que al hablar de evangélicos, claro, es un puzzle, porque no es como la Iglesia Católica o la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Que la Iglesia Católica tiene un pontífice y ya está, ¿no? Y todo el mundo sabe lo que es la Iglesia Católica. La Iglesia Evangélica, tú coges dos iglesias y pueden ser tremendamente distintas en muchísimos aspectos. Tienen muchas cosas parecidas, por supuesto creen en Jesucristo, creen en la palabra de Dios, creen tal, pero luego es que son absolutamente distintas, ¿no? Y si te vas a países luego como Brasil o Estados Unidos, ya no es que sea la ramificación de la ramificación, es que ya es, ¿no? O sea, yo leí hace poco que, por ejemplo, que Lutero es el que empieza, ¿no? Digamos, la reforma, el protestantismo, pero luego llega un señor que se llama Calvino, que no está del todo de acuerdo con lo que dice Lutero, y entonces pues se separa, ¿no? Pero luego viene un señor que se llama Zwinglio, que tampoco le gusta lo que dice Calvino, con lo cual crea otra, ¿no? Y luego, por otro lado, está el rey Enrique VIII de Inglaterra, que tampoco le gusta, y entonces monta lo suyo. Y entonces, a partir de ahí, luego vienen los episcopalianos, los adventistas, pero luego después de los adventistas llegan los adventistas del séptimo día, y luego después de los adventistas del séptimo día, pues llegan los testigos de Jehová, y de los testigos de Jehová. O sea, claro, ¿qué ocurre? Que en el momento en que tú pones en marcha esta bola... No hay fronteras. No hay fronteras, porque claro, al final Lutero dice sola escritura y un poco, pues claro, el relativismo que padecemos hoy en día en todo el mundo occidental viene de ahí. O sea, es lo que Dios te dice a ti. Con lo cual, a ti te puedo decir una cosa, a mí otra, entonces tú montas tu historia, yo monto la mía. Por medio está metida también la picaresca. A ver, el tema... Entonces, claro, ya rozamos también con el tema de las sectas, ¿no? Claro, es que a veces mucha gente como que los engloba o los señala como los raros, ¿no? Bueno, sí, no sé los si raros... con razón o no, pero... Sí, o como decían, esa anécdota creo que está atribuida a Buenaventura Durruti, ¿no? Que le dijo a unos, pero no estoy seguro, entonces, bueno, en fin, olviden el nombre por si acaso, que fueron a evangelizarle pues unos protestantes y le dijeron, miren, no creo ni en mi propia religión católica, que es la verdadera, como para creer en la suya, ¿no? Entonces, al final, ¿qué ocurre? Pues que dentro de los evangélicos también hay picaresca. Como lo puede haber también en los católicos, o sea, también hay gente que se puede meter en la Iglesia Católica pues, para tratar de buscar una serie de prebendas, etcétera, ¿no? Entonces, yo distinguiría más bien los evangélicos que realmente se lo creen y que pretenden seguir a Dios, seguir el Evangelio, seguir a Cristo y lo ponen en práctica, y hay iglesias evangélicas que para mí son, iba a decir modélicas,
teniendo en cuenta que no son, yo como católico evidentemente lo digo, la Iglesia verdadera fundada por Jesucristo, pero que tienen un seguimiento del Evangelio muy auténtico, muy genuino. Muy sano, ¿no? Por así decirlo. Sí, entonces, evidentemente se han desligado del tronco, que yo creo que es la Iglesia católica, como se ha desligado también la Iglesia ortodoxa, pero creo que mantienen lo esencial y en algunos casos, como digo, de un modo modélico y un modo ejemplar. Y yo conozco muchos evangélicos que son gente realmente convencida, o sea, que son discípulos que creen realmente en Jesucristo, en el Evangelio, mejor incluso que muchos católicos y que tienen unas vidas realmente ejemplares, ¿no? Y luego, pues tienes toda una variedad, porque es que estamos hablando de que hay miles de iglesias, ¿no? En España, a lo mejor todavía no ha habido esa eclosión que ha habido en otros países como Brasil, o Estados Unidos, o en todo Centroamérica, pero bueno, hay muchísimas iglesias evangélicas, ¿no? Y luego están también el pentecostalismo. Eso quizás también a algunos le suena un poco... Sí. Que lo ven a algún cartel, de algún centro, de alguna iglesia, pero ¿qué es? A ver, o sea, dentro del mundo evangélico, los pentecostales son los que inciden más en la acción del Espíritu Santo. Entonces, inciden en los dones, en los carismas recibidos por el Espíritu Santo. Y luego hay una cosa interesante, que la renovación carismática católica, que surge en torno a los años 60 en la Universidad de Duquesne en Estados Unidos, de algún modo viene de la Iglesia evangélica. Es decir, ellos llaman que había habido, lo que ellos llaman que había habido un avivamiento, un resurgir. El pentecostalismo es más bien de finales del siglo XIX y de algún modo llega a la Iglesia católica en los años 60 del siglo XX. Entonces, todo lo que es la renovación carismática, con su especial incidencia en lo que son dones, carismas, el don de lenguas, el don de sanación, eso está ya dentro de la Iglesia católica, ¿no? A muchos católicos la propia renovación carismática católica les produce sorpresa e incluso rechazo, ¿no? Ellos muchas veces lo caricaturizan como que son los que oran levantando las manos y aleluya, en fin, todas estas cosas, ¿no? De nuevo, hay gente extraordinaria y muy santa que está en eso, dentro de la Iglesia católica. A mí personalmente me encanta un dominico que ya falleció, que se llamaba Chus Villarroel, de aquí español, de León, que murió hace 3 o 4 años y que fue muy importante dentro de la renovación carismática católica, ¿no? Pero eso, insisto, está dentro de la Iglesia. Y luego pues están los distintos pentecostales que inciden más o menos en los dones del Espíritu Santo, en el don de lenguas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hay una línea clara, o sea, no es que digamos, estos son pentecostales, estos son evangélicos, ¿no? O sea, lo que sí, fíjate, yo el peligro que veo es, claro, en el momento en el que tú montas tu propia iglesia, por un lado están los que evidentemente lo hacen exclusivamente por un tema espurio, económico, o de poder, o de manipulación. Ha sido muy conocido en estos últimos años el caso de un tal Benny Hinn, que luego aparte, bueno, en fin, que sus eventos son una cosa histriónica de supuestas sanaciones y unas cosas tremendas. Sí, que de hecho lo estamos viendo ahora en imágenes, ahora por ejemplo en el metro, precisamente este señor español se molestaba porque de muchas oraciones, muchos gritos, luego también otras imágenes de supuestas sanaciones de gente en silla de ruedas que le tocan las piernas y se levantan. Bueno, a ver, el tema de las sanaciones es interesante porque se dan también en la renovación carismática católica y se dan en la Iglesia católica. O sea, en el propio santuario de Lourdes, en el Pirineo francés, donde se apareció la Virgen María a Santa Bernadita, hay constatados en torno a 70 milagros, ¿no? Desde finales del siglo XIX hasta ahora. Pueden parecer muchos, pueden parecer pocos, esos son los oficiales. La Iglesia católica siempre es muy precavida, muy respetuosa, en contra de lo que muchas personas pueden pensar, porque digamos, la gente malintencionada o que ve con malos ojos a la Iglesia católica suele pensar que, oye, cuantos más milagros mejor para embaucar a los incrédulos y a los pobres ingenuos, ¿no? Pero la realidad es exactamente lo contrario.
la Iglesia Católica con el tema de los milagros, por ejemplo, también con el tema de las beatificaciones, en las que hace falta probar un milagro de ese posible santo para que el proceso siga adelante, es tremendamente rigurosa, es decir, exige una serie de análisis clínicos, médicos, psiquiátricos, de todo tipo. O sea, no es simplemente un señor que llega y dice, pues yo era cojo y ahora ando. No, o sea, quiero decir, y se pregunta a los testigos, a los médicos, etcétera, ¿no? Por eso, como digo, en Lourdes solo hay en torno a 70 milagros que han sido oficialmente aceptados por la Iglesia. Pero luego hay miles de personas que aseguran haber recibido una sanación en Lourdes, ¿no? O en Fátima, o en fin, en otros muchos sitios, ¿no? Bueno, a ver, eso ya viene en el Evangelio. O sea, Cristo hacía milagros, sanaba enfermos y de hecho le dice a sus apóstoles, estos serán los signos que os acompañarán. Sanaréis a enfermos, limpiaréis leprosos, devolveréis la vista a los ciegos, los mudos volverán a hablar. Eso es el Evangelio, ¿no? Claro, alguno puede decir, bueno, pero eso era una forma simulada de hablar. No, hombre, es que eso es Dios. Y si Dios es Dios y decimos que es todopoderoso, evidentemente Dios puede sanar, igual que hizo hace 2000 años en Judea y en Galilea, lo puede hacer hoy en día, ¿no? Claro, y es cierto que a lo mejor en estas ramas pues no se da esa profesionalidad, por así decirlo, ¿no? de estos rituales. Pues depende. O sea, en lo de Benny Hinn, pues ya te digo, si uno ve los eventos de Benny Hinn, pues en fin, es una cosa histriónica, muy bien preparado, muy a lo americano, dentro de un auditorio espectacular, con una banda de música, con 50, 60, 70 músicos extraordinarios, profesionales, con las vestimentas, o sea, todo muy bien hecho. Pero bueno, es una cosa histriónica, ¿no? Uno ve al señor Benny Hinn, que además ahora está denunciado por su esposa, y además temas económicos, un hombre que vivía, bueno, un mago del marketing, ¿no? Que vivía muy bien, que predicaba muy bien, en el sentido meramente formal, no me refiero al contenido, sino formalmente predicaba muy bien, convencía a muchos. Luego también está esa cosa heredada del protestantismo, de que de algún modo Dios bendice a sus favoritos, a los que Él quiere. Y si la vida te va mal, pues en cierto modo es porque Dios no te está bendiciendo, ¿vale? Eso es una herejía absoluta. Es decir, no la persona, vamos, que no hace falta más que ir al Antiguo Testamento y coger, por ejemplo, el libro de Job para darte cuenta de que eso no es así. O sea, no es que si tú eres millonario, te va bien en la vida, etcétera, es porque Dios te bendice, y si eres un pobre desgraciado es porque Dios te ignora. No, eso es teología protestante, ¿no? Entonces, pero bueno, claro, gente como Benny Hinn y todos estos, pues lo tienen. Entonces, claro, como realmente cualquiera puede abrir una iglesia pues en el garaje de su casa o en un local o tal, y nadie vela por eso, pues evidentemente dependiendo de la personalidad del tipo que empiece esa iglesia, pues puede derivar a una cosa absolutamente sectaria, o puede ser una búsqueda más o menos sincera de Dios. Ahora, hay muchas de estas iglesias que, bueno, pues que hacen caja y que caen, por ejemplo, en un proselitismo, ¿no? Hay algunas más tradicionales, tradicionales hoy en día, ¿no? Como los testigos de Jehová o los mormones, que probablemente sean las más conocidas, que teológicamente, vamos, yo creo que es una burda invención. O sea, lo de los mormones, por ejemplo, es una cosa, en fin, cuando uno conoce la historia de los mormones y de Joseph Smith, y que si se le aparece el ángel Moroni con unas tablas de oro y le da unas gafas de oro, con montura de oro y un cristal rojo y otro verde, me parece, y entonces cuando él se ponía esas gafas podía leer esas láminas de oro, y cuando se las quitaba no las entendía, ¿no? Y entonces él a partir de ahí escribe el libro de Mormón. El libro de Mormón, aparte, es un plagio de un libro que había escrito antes otra persona, habla de una serie, de unas luchas entre dos tribus. Es que, bueno, lo de los mormones tiene más porque cuando Cristo muere, pues todos creemos que al tercer día resucitó y subió al cielo. Pues no, se va a Estados Unidos. Y entonces, esa es la historia de los mormones. Entonces, cuando Cristo llega a Estados Unidos, en forma de ángel morón y no sé qué, pues empieza a predicar, y después se produce una guerra entre una tribu que sí acepta el mensaje de Cristo y otra que no.
Y entonces al final ganan los malos, hasta que el ángel Moroni en el siglo XIX se aparece a Joseph Smith, le entrega las placas estas de oro, etc. Y escribe el libro de Mormón. Huelga decir que nadie más ha visto estas planchas de oro. Pero si tú coges el libro de Mormón, en la primera página te pone el testimonio de no sé cuántos mormones que aseguraron haber visto esas planchas de oro, y en la siguiente página hay otros testimonios de otros que también lo dicen, ¿no? Lo que no te explican los mormones es que de los dos grupos de testigos, varios de ellos se retractaron. Eso no te lo cuentan los mormones, pero está registradísimo, ¿no? Entonces, en fin, pues los mormones es una cosa que es palmario, que es una invención, al igual que, por ejemplo, los testigos de Jehová, del señor Charles C. Russell, que murió apaleado, por cierto, en la cárcel. Ese fue Joseph Smith, el de los mormones. Murió apaleado porque creo que tuvo 40 mujeres y cerca de 120 hijos. Entonces, pues había alguno que no estaba muy contento con eso. Un momento le tenía que tocar, yo creo. Le tenía que tocar. Y luego, de hecho, es interesante porque los mormones en un primer momento sí permitían la poligamia, y eso fue lo que utilizó Joseph Smith para en fin, tener a su disposición un montón de mujeres y dejar, como decía, 120 hijos. Pero una vez que él muere, su siguiente, que creo que era un tal Rutherford, dice que no. Entonces, la larga marcha de los mormones hasta Utah, que es donde están hoy en día, sí, es un poco la tierra prometida, Salt Lake City, que es la capital, donde pues prácticamente el 90%, el 90 y pico por ciento son mormones. Entonces, hay unos mormones fieles, digamos, al origen, que sí son polígamos, y otros que no, que son los mayoritarios. Y antes de irnos a publicidad, que nos tenemos que ir en breve, rápidamente, ¿por qué crees que, por ejemplo, los mormones y los testigos de Jehová triunfan en algunos extractos sociales en nuestro país? O sea, ¿a qué crees que se debe eso? Bueno, fíjate, aquí en España entraron sobre todo por la base aérea de Torrejón, de Ardoz, en Madrid, cuando era una base aérea estadounidense. Claro, por influencia, cuando empezaron a llegar, ¿no?, en los años 60, 70, mormones y testigos de Jehová. Ellos son tremendamente activos, ¿no? Y son muy apostólicos, pero hasta un grado de un cierto fanatismo, ¿no? Es más, los mormones, creo recordar que tienen la obligación de entregar 3 años de su vida para la predicación. Por eso muchas veces vemos por todas las calles, tantas veces, pues, a chicos y chicas jóvenes con una chapa aquí negra que pone Elder no sé cuántos, que suelen ser americanos y de Hispanoamérica, y entonces ellos están 3 años predicando, ¿no? Son tremendamente proselitistas. Y luego, en el caso de los testigos de Jehová, es que solamente se salvan 144.000, con lo cual hay peleas para entrar. Es decir, de los 8.000 millones de personas que actualmente poblamos la Tierra, más todos los que han venido por delante de nosotros, más todos los que vendrán, vamos a hablar de, no lo sé, 20.000 millones de seres humanos, a lo mejor ha habido en la historia, por decir un número, pues solamente se van a salvar 144.000. Claro, esto espero con unas oposiciones a juez o a lo que sea, ¿no? Entonces, claro, al final es por méritos. ¿Por qué 144.000? Porque ellos toman literalmente lo que dice el libro del Apocalipsis, que dice, y vi el número de los escogidos, 144.000, que representan a todas las tribus de la tierra, tal. Claro, uno dice, pues 144.000, lo dice literalmente el Apocalipsis. Sí, pero hay una cosa, y es lo malo, claro, cuando no sabes de teología, cuando quieres montar tu propia historia, pues claro, desconoces, tergiversas, y entonces él se lo toma al pie de la letra, cosa que no hay que hacer. Pues nos vamos a ir ahora a publicidad y después vamos a ver también otro origen y cómo está aumentando precisamente y a qué se debe el número de los evangelistas aquí en España. Y ahora vamos a analizar si efectivamente la llegada de
ciudadanos de Hispanoamérica y también de otras partes del mundo, por ejemplo, Asia, ¿crees que ha aumentado el número de iglesias, de centros de culto evangélico y pentecostal aquí en nuestro país? Sí, 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 sin duda. O sea, después de esa primera oleada, como decimos, de Estados Unidos, que a través de las bases aéreas de Torrejón es como llegan, sobre todo testigos de Jehová y mormones, luego después la llegada en los últimos 30, 40 años de muchísimas personas de Hispanoamérica que ya en sus países, en muchos de ellos, ya venían perteneciendo a este tipo de iglesias o de sectas, pues eso evidentemente influye, ¿no? Una vez que han llegado aquí. Entonces, claro, no olvidemos, para entender todo esto también tenemos que irnos muy para atrás, que es para el informe Rockefeller, que es el informe que, si no me equivoco, en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, el magnate Rockefeller encarga, porque él lo que quiere saber es cómo poder entrar en Hispanoamérica y hacer que sea digamos, un continente más consumista de los productos que él tiene. Y después de una serie de estudios y tal, se elabora el informe Rockefeller, que es básicamente, pues mira, en Hispanoamérica, aparte de la pobreza, etcétera, pero también hay, bueno, pues está la Iglesia Católica, que, bueno, en principio las personas católicas, en la Iglesia Católica se predica una cierta austeridad, en fin, contra el materialismo, etcétera, y entonces, bueno, pues la Iglesia Católica es un obstáculo, y la respuesta de Rockefeller fue, bueno, pues destruyanla, ¿no? ¿Qué necesitamos para destruirla? Dinero y sectas, iglesias. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que es cuando, a partir de los años 60, pero luego mucho más a partir de los 70 y los 80, llegan auténticas plagas de misioneros financiados por grandes multinacionales estadounidenses para introducirse en Hispanoamérica. En los años 60, Hispanoamérica era un continente que a lo mejor el 96-97% era católico. Hoy en día tenemos países como Guatemala, donde más del 60% de los guatemaltecos son evangélicos. En Brasil creo que ya es mitad y mitad. Sí, 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 sí. Mitad católicos, mitad evangélicos, ¿no? Entonces, ha sido muy eficiente estos últimos 50 años, eso no cabe duda, ¿no? Y es normal, quiero decir, hay un misionero católico que, bueno, pues que a lo mejor tiene no sé cuántos pueblos para visitar y solamente apenas llega una vez al año, 2 veces al año, visita, bautiza, en fin, hace lo que puede, y de pronto pues llegan unos americanos, montan su iglesia en ese pueblo y empiezan a predicar y están ahí y ayudan y dan dinero y dan ayuda. Pues es muy fácil que estas buenas personas, con la mejor intención, pues se cambien de iglesia, ¿no? Porque tampoco tienen una gran formación. Eso unido también, en el caso de Hispanoamérica, por ejemplo, a todo el tema de la teología de la liberación. Es decir, la propia iglesia ha perdido su garra apostólica y en vez de predicar a Cristo, pues predicaba una liberación en clave política marxista, que al final eso pues espanta a cualquier persona que quiera vivir de verdad el mensaje del Evangelio, ¿no? Mientras que los evangélicos, con mucha frecuencia, viven y conocen bien la Biblia, o al menos partes de ella, para predicar, ¿no? Y entonces, claro, todas estas personas, los países hispanoamericanos, a medida que se van convirtiendo, luego vienen a Europa, evidentemente vienen con su fe. Y bueno, pues entonces por eso están surgiendo aquí tantas iglesias, ¿no? O sea, yo de todas formas, si antes de seguir, sí quisiera no lanzar una sombra de sospecha sobre todas las iglesias evangélicas, porque, insisto, hay algunas que son, por las personas que yo conozco, que son extraordinarias, que hacen una labor evangelizadora extraordinaria, que tienen unas vidas realmente ejemplares, y luego hay otras, bueno, pues que son más producto de consumo, de marketing, etcétera, ¿no? Tengo que decir que, al menos desde este programa, me he puesto en contacto con varias iglesias evangélicas para, bueno, pues ir y hablar con ellos. 5 han rechazado la propuesta, decían que, bueno, que no querían hablar sobre este tema y, bueno, pues son libres también de aplicar el silencio, ¿no? Más allá de eso, ¿crees que puede haber algún choque, a lo mejor, con el catolicismo en España? ¿O pueden convivir razonablemente bien? Yo creo que no ha habido especiales
choques por ahora, ¿no? En ese sentido. Hablando con sacerdotes, bueno, pues sí, todos van viendo que hay a lo mejor feligreses o antiguos feligreses que se han pasado a alguna de estas iglesias evangélicas. Españoles, sobre todo. Españoles, sí, sí. ¿No? Sacerdotes de aquí que a lo mejor, pues digo, oye, pues mi parroquia a lo mejor hace 20 años, ¿no? Y ahora pues, de repente hay 10 familias, ¿qué tal, no? Pero fíjate, yo, por ejemplo, yo tengo un caso muy cercano de una prima mía en Cataluña, que ella hace aproximadamente 30 años vivía a lo mejor una fe católica, pues no especialmente entusiasta, pero después de unos momentos duros en su vida, que ella se sentía muy mal, fue a su parroquia católica, bueno, pues en busca de un cierto consuelo, de buscar ayuda, orientación, etcétera, y pues por lo visto el sacerdote o quien estuviera ahí en ese momento, pues como que no le atendieron convenientemente. Y sin embargo, un compañero, una compañera del trabajo, que era mormona, inmediatamente se volcó con ella, le presentó la introdujo en su comunidad, fue conociendo, todo el mundo se volcó con ella, etc. Y esta persona hoy en día es mormona, ¿no? Y muchas veces cuando hablas con evangélicos, te dicen, no, es que yo era católico, pero claro, ahí se vivía muy mal, la fe era un desastre, todo el mundo iba a su bola, eran incoherentes. Y luego encontré pues la iglesia evangélica no sé qué, donde vivían con una gran vitalidad y vivían tal, y realmente Cristo estaba presente ahí y jamás había experimentado eso en la iglesia, etc. Y en parte tienen razón, en el sentido, y creo que tiene que ser un examen de conciencia para los católicos. Porque hay gente que no es capaz de vivir, ¿no?, esa experiencia muchas veces en la Iglesia Católica o en algunas parroquias concretas, grupos, etcétera, y luego llegan a un grupo evangélico y sí que ven ese entusiasmo, esa entrega, ¿no? La propia predicación. Yo sé que esto que voy a decir no va a gustar, pero me da igual porque ya lo he dicho muchas veces, pero yo creo que la predicación en la Iglesia Católica, por lo general, es lamentable. Lo digo como católico, es muy floja. La predicación en la Iglesia Católica, en una parroquia de domingo, por lo general, es muy, muy floja, ¿no? Por supuesto, alguno me dirá, no, pues mi cura predica muy bien. Bueno, pues bendito sea Dios. Pues, claro, evidentemente hay curas que predican bien, ¿no? Pero por lo general... Sí, es cierto. El nivel es muy malo, ¿no? O sea, es muy malo. Entonces, para uno que se ha movido y que yo he ido también a muchos servicios evangélicos, he escuchado muchas predicaciones de evangélicos, de protestantes, etcétera, y dices, caray, ya podrían muchos sacerdotes aprender de cómo predica este hombre, ¿no? Aunque a la vez luego también hay pastores que son unos fanáticos, pastores evangélicos que son unos fanáticos, por supuesto, pero yo hablo de los pastores convencidos, que hablan bien, que conocen bien la palabra de Dios y que dices, es que esto lo podría decir exactamente igual un sacerdote católico, ¿no? Lo está diciendo un evangélico y es perfectamente acorde con la doctrina y el magisterio de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, bueno, se junta un poco todo, ¿no? Y ahora en la Iglesia Católica, que se habla mucho de esa especie de retorno al catolicismo, de grupos jóvenes, etcétera, sí, pues también tiene su sentido. Claro, de repente llegan grupos jóvenes que hacen las cosas mejor, de un modo más atractivo, sin clericalismos y sin ñoñerías que echan atrás a todo el mundo, sino que, oye, hacen las cosas con un cierto gusto y, bueno, pues los jóvenes se encuentran bien, ¿no? O empiezas a hacer un tipo de música como hace Hakuna o otros tantos, ¿no? Y eso atrae a los jóvenes, ¿no? Y luego si eso va unido a una predicación y un testimonio de vida bueno, pues evidentemente la gente se siente atraída, ¿no? Bueno, la verdad es que están ocurriendo cosas muy interesantes, ¿no? Tanto en la Iglesia Católica como en este tipo de iglesias evangélicas. Yo creo que no va a haber, digamos, un enfrentamiento. Hace pocos meses, si te acuerdas, una iglesia evangélica contrató o alquiló el estadio el Wanda. El Wanda Metropolitano, eso. Wanda. Bueno, Rijat, también bueno, hablando ahora de religión. Sí, bueno, ha cambiado el nombre. Pero yo conocí a la persona que además fue muy sonado porque fue el futbolista del Barça. Dani Alves. Dani Alves, que ahora, bueno, pues ha tenido una conversión y predica, ¿no?, en la cárcel y tal.
yo estuve entrevistando a la persona, a un portugués que era el que lo organizaba, y bueno, o sea, era un hombre que por lo visto tenía un gran celo apostólico y un gran celo evangelizador. Es verdad que nos contó la típica historia de que él, pues ahora que se sentía plenamente conectado a Cristo, y en cambio cuando era católico, pues era todo rutinario y aburrido y tal. Bueno, digo, bueno, pues a lo mejor es que tuviste mala suerte, ¿no? O sea, también hay católicos buenos, también hay católicos apasionados por el Evangelio, ¿no? Entonces, bueno, pues también depende de lo que ha conocido cada uno, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad, y luego también, pocos días antes de que llegara el Papa León XIV a España, pues también hubo otro evento del Billy Graham y de su sucesor, y también reunieron a miles de personas. Lo que pasa es que es verdad que por ahora es un hecho que se circunscribe casi exclusivamente o mayoritariamente a personas hispanoamericanas. O sea, claro que hay españoles, pero porcentualmente son mucho más personas hispanoamericanas. Y de Asia, que también me has preguntado, hay iglesias evangélicas chinas, aquí en Madrid, por ejemplo, que tienen mucha vitalidad. Y es curioso, y son chinos. Y en su país, evidentemente, no pueden practicar la fe libremente, pero una vez que vienen aquí, lo hacen. Y son iglesias evangélicas con mucha vitalidad, de los chinos aquí en España, ¿no? También todo esto se puede trasladar al ámbito de los votos. En algunos reportajes, por ejemplo, lo escuchaba en el orden mundial, también en El País, se centraba sobre todo en el ámbito más conservador, en Vox, en el PP. No sé si compartes estos pensamientos y sobre todo si crees que los partidos políticos, lógicamente, con toda esta llegada de ciudadanos de Hispanoamérica, que también muchos se van a nacionalizar aquí en España. Las últimas encuestas veíamos, por ejemplo, venezolanos, cubanos, eran más tirando a los partidos conservadores, por razones quizás un poco obvias. Sin embargo, otras partes, Argentina, Chile y demás, eran más tirando hacia la izquierda, o Colombia. Los partidos también van a saber jugar sus cartas, ¿no?, con todo esto de la reelección. Sí, sí, también hay estadísticas por ahí que dicen que los ciudadanos o las personas inmigrantes que provienen del norte de África, de Marruecos, etcétera, y sobre todo de países del Islam, están mucho más identificados con el Partido Socialista, ¿no?, con partidos de izquierdas, sí, mientras que los hispanoamericanos están más en consonancia con partidos de derecha y de centro derecha, ¿no? Entonces, bueno, sí, o sea, eso se va a ir viendo, ¿no? Eso se va a ir viendo. A mí me parece que, a ver, es una cosa que es como muy patente en Estados Unidos, el eterno debate, ¿no? Luego te encuentras esos evangélicos a favor de los republicanos, a favor de los demócratas. Lo que pasa es que ahí también es lo que decíamos en un principio, ¿no? ¿Cómo es la moral de esas iglesias evangélicas? Porque dentro de los evangélicos también hay unos muy progres, están a favor de la eutanasia, del aborto, del matrimonio homosexual, de todo este tipo de cosas, y luego hay otros que son conservadores, que son pro vida, que están en contra de la eutanasia, en contra del matrimonio homosexual. Entonces, también lo hay dentro de la Iglesia, ¿no? O sea, en el propio Partido Socialista está la corriente de cristianos por el socialismo. A ver, yo sobre el papel me parece que socialismo y cristianismo es absolutamente incompatible, ¿eh? Pero también lo es un capitalismo exacerbado con el cristianismo, ¿vale? Con lo cual, a mí me parece que unos valores, alguien, por ejemplo, el Partido Popular, que crea por encima de todo en el liberalismo, como máximo bien, pues tiene que estar en contra o choca con los valores evangélicos. Entonces, pero bueno, insisto, eso son apreciaciones, ¿no? Lo que está claro es que no todo vale. O sea, muchas veces se intenta dar la imagen, no, bueno, pues todo vale, ¿no? Se puede ser de un lado y de otro. Incluso hubo círculos de espiritualidad en Podemos. O sea, a mí me parece que hacer la cuadratura del círculo no es posible. Pero hay algunos que son inasequibles al desaliento y lo intentan, ¿no? Entonces, con el mundo evangélico pasa lo mismo, que hay evangélicos muy progres, entre comillas, y pero lo mismo estamos viendo, por ejemplo, con las iglesias protestantes más tradicionales. O sea, hemos hablado de los evangélicos, pero no hemos citado todavía a los luteranos, a los episcopalianos,
a los calvinistas, a los anglicanos, que dentro de sus mismas congregaciones está habiendo auténticos cismas. Por ejemplo, con los anglicanos, claro, los anglicanos en Inglaterra están desesperados porque están cerrando iglesias. O sea, cada día. Sí, pero tremendo. O sea, aquí en España la Iglesia Católica tiene una crisis fuerte de números, pero es que lo de Inglaterra con los anglicanos es multiplicado por 10. Claro, ante eso, ¿qué hacen los anglicanos? Pues se han liado la manta a la cabeza y empezaron con el tema a favor del tema del aborto, ya lo vimos también con el tema de la ordenación de mujeres, ordenación, yo lo pongo entre comillas, porque evidentemente como católico no creo que sean ordenaciones válidas, ni muchísimo menos. Ahora las obispas, ahora mismo la arzobispa de Canterbury, la Sara Mullally, es la primera mujer. Y eso aquí, tú has hablado antes de algunos periódicos como El País y demás, supone como una algarabía, como diciendo, ay, mira, este es el espejo en el que se debería mirar la Iglesia Católica, porque los anglicanos acaban de votar a una arzobispa o arzobispesa por primera vez en la historia y la Iglesia debería mirarse. Y dice, hombre, pues la Iglesia anglicana no está ahora para muchos miramientos, porque está en los números más bajos. En segundo lugar, dentro de las confederaciones anglicanas, todas las confesiones africanas y asiáticas están en contra de la deriva progre que ha pasado la Iglesia anglicana de Inglaterra en los últimos 20-25 años, y hay una amenaza seria de cisma. Lo que pasa es que, bueno, para muchos, pues aquí, sobre todo aquí en España, en ese tipo de medios de comunicación, eso lo ven como un progreso, ¿no? Que haya una arzobispesa. A mí me parece que es una memez, pero bueno, en fin, cada uno puede pensar lo que quiera, ¿no? Pues vamos a irnos ya a la última pausa de publicidad y a la vuelta seguimos analizando una parte quizás interesante, que es toda la geopolítica en torno a la religión y los juegos de poder que en algunas partes, por ejemplo, de América. No se lo pierdan. Pues vamos a analizar el papel geopolítico que tienen todas estas religiones. Para muchos, por ejemplo, en Centroamérica y en algunas partes de Iberoamérica, como Brasil, que lo hemos citado a lo largo de este programa, la Iglesia Católica también tiene un grave problema, a lo mejor de números, ¿no? Ahora que veníamos a hablar de Reino Unido, pues en estas partes del globo terráqueo quizás el Vaticano está perdiendo bastante terreno y muchos ya llevan tiempo alertando, ¿no?, de esta pérdida. Sí. O sea, yo creo que en Hispanoamérica hay dos factores, que es lo que hemos hablado, o tres si quieres. Uno, la teología de la liberación, que a mi juicio ha sido devastadora, porque realmente se ha llevado por delante la fe. Claro, lo mismo, tú intentas mezclar marxismo y cristianismo y no casa. Entonces, hay gente que dirá que la teología de la liberación es maravillosa. A mí me parece que es, en fin, un disparate, ¿no? En segundo lugar, la proliferación de esas sectas con ese dinero de Estados Unidos y las sectas que caen como plagas sobre el continente hispanoamericano. Y luego, en tercer lugar, pues el materialismo que invade todo Occidente, ¿no? Yo creo que esos serían los tres motivos que han hecho que la Iglesia Católica caiga tanto y que Hispanoamérica pase de ser el continente de la esperanza, como lo llamó Juan Pablo II, a ser un continente que todavía tiene esperanza, todavía tiene seminarios con numerosas vocaciones, todavía tiene números grandes de asistencia dominical, de práctica religiosa, pero, por supuesto, muy mermado. Para el año 2050, lo que está previsto es que 1 de cada 3 católicos del mundo sean africanos. 1 de cada 3. Con lo cual parece que el continente de la esperanza está poco a poco pasando de Hispanoamérica a África. Europa, por supuesto, nos han barrido absolutamente. O sea, en Europa estamos de algún modo recogiendo los restos del naufragio.
Hablo de modo humano, por supuesto, desde el punto de vista de la fe. Hay un pasaje del Evangelio que habla de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Pero luego la realidad es que uno ve Europa, uno ve España, y bueno, pues los números están ahí, ¿no? Para el que quiera ver. Entonces, África se está convirtiendo en cierto modo en un referente, ¿no? Hay seminarios llenos, pero llenos. Llenos hablamos de 300, 400 seminaristas, ¿no? Se está insistiendo mucho, por supuesto, en la formación de esos seminaristas para, bueno, pues para que salgan bien, como buenos sacerdotes, aunque también es verdad que después de los experimentos que se han hecho aquí en Europa, creo que tampoco estamos para dar muchas lecciones a nadie, ¿no? Pues yo lo he hablado con personas que te dicen, no, claro, a lo mejor en África no tienen la formación, y bueno, ya, pero aquí en España se supone que la tenemos, o en Italia, y se han hecho absolutos disparates en los seminarios, ¿no? Con lo cual, tampoco creamos que tenemos aquí, ¿no? Evidentemente en Europa es donde están las mejores universidades eclesiásticas, pero lamentablemente también muchas veces son, en fin, auténticos nidos de herejías, ¿no? Con lo cual, lo que hagan en África tampoco va a ser mucho, mucho peor, ¿no? Y esa es un poco la situación actualmente. Asia todavía está, bueno, muy renqueante, ¿no? Corea del Sur sí que tuvo un pequeño boom a nivel católico. Filipinas, por supuesto, es el único país católico de Asia, gracias a la herencia hispana. Se mantiene, ha caído, pero bueno, más o menos se mantiene. Corea del Sur, como digo, tuvo un gran boom, sobre todo en los años 80, 90, 2000. Ahora se ha establecido un poquito más. Pero bueno, por ejemplo, estamos viendo ahora en Semana Santa, después de Semana Santa, en la Pascua, este proceso de vuelta a la fe o de descubrimiento de la fe ha tenido muchísimas ramificaciones. O sea, es curioso, pues yo me acuerdo de estar preparando esa información para el debate en Semana Santa, que aquí en España ha crecido mucho el número de bautismo de adultos, como ha crecido en Francia. En Francia fueron 23.000 adultos los que se bautizaron en la Vigilia Pascual, el Sábado Santo pasado. 23.000 en Francia. En España fueron en torno a 13.000. Pero es que ocurre lo mismo en Estados Unidos, ocurre lo mismo en Inglaterra, en Gales, pero luego también en Nueva Zelanda, en Australia y en países asiáticos como Vietnam, como Tailandia, como Indonesia, donde poquito a poquito, con números mucho más discretos, evidentemente, en la India también, hay adultos que están pidiendo el bautizo, ¿no? Entonces, y esto no responde a una estrategia, digamos, del Vaticano que ha dicho, vamos a ver cómo hacemos que tanto en Nueva Zelanda como en América... No, 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 o sea, esto no es una estrategia humana, pero está ocurriendo, ¿no? No hablamos tampoco de unas cifras descomunales. O sea, hoy en día el número de bautizos en España ha caído drásticamente, con lo cual que en Semana Santa se bauticen 13.000 adultos, digamos que no suple, ¿no? Pero es que hace unos años en España no eran 13.000 adultos, a lo mejor eran 2.000 y ahora son 13.000. Lo mismo en Francia, en pocos años se ha duplicado el número de adultos que piden el bautismo, ¿no? Con lo cual, bueno, eso está ocurriendo. Y ahora, precisamente hablabas de esas estrategias desde el Vaticano. ¿Existe alguna para ir a estos lugares? Sobre todo teniendo en cuenta que el Papa, ¿no?, León XIV, es estadounidense y con pues, muchas raíces en Perú. Entonces no sé si a lo mejor con esos antecedentes puede dar la vuelta a algunas partes. Es verdad que Centroamérica, sobre todo con el movimiento de la liberación, ¿no?, pues es cierto que el catolicismo haya perdido bastante, pero hombre, un continente, ¿no?, que ha sido evangelizado precisamente por españoles, da pena que en algunas partes pues se pierda, ¿no?, esas raíces cristianas católicas. Sí, o sea, yo creo que la estrategia del Vaticano es encomendarse al Espíritu Santo, ¿no? Básicamente. No, o sea, parece... Pero bueno, al final, quiero decir, los católicos creemos que es el Espíritu Santo y es Dios quien realmente actúa en la vida de las personas. Y fíjate, luego es muy interesante ver cómo hay... Cuando tú le preguntas a un neoconverso, oye, ¿y tú por qué decidiste entrar en una iglesia? ¿O por qué te has acercado a Dios? No, porque un día entré en una iglesia, tuve una experiencia de paz que no había sentido en mi vida y empecé a ir a misa. Hay un youtuber,
muy conocido aquí en España que se llama René ZZ, que también se le conoce como el youtuber de los tatuajes. Está tatuado entero. Ha tenido una conversión, una cosa sorprendente. Nosotros lo dimos en el debate ya hace un par de años, un año y medio. Es una historia fascinante. Una persona, un youtuber que tiene más de 2 millones de seguidores en YouTube. Tú le ves las pintas y a priori no te parece a lo mejor el típico católico de misa los domingos, pero él tiene una experiencia de Dios un poco como la de García Morente, que fue durante la Segunda República ministro y después tuvo una conversión en París, él solo en su habitación, o sea, tuvo una experiencia de Dios absolutamente brutal, García Morente, que lo cuenta él en un libro, y luego tanto es así, o sea, él era una persona absolutamente alejada de Dios, atea, pero tuvo una experiencia de Dios en su habitación que le llevó incluso al sacerdocio. ¿Vale? Él era un intelectual de la época de la República, más bien de izquierdas, etcétera, y acabó de cura, ¿no? Estas cosas más extraordinarias ocurren. René ZZ, él cuenta que hace escasamente 2 años estaba en su habitación de Madrid, estaba en un momento de bajón, en un momento espantoso, en un momento no sé qué, y a pesar de toda la fama y de todos los millones de seguidores que tenía y tal, y de repente él dice que, esto, usando, insisto, sus palabras, luego uno se lo puede creer o no, pero que estando en su casa, que por lo visto estaba en el centro de Madrid, donde siempre había muchísimo ruido, siempre había que si pasaba el camión de la basura, un coche pitando, unos gritando, no sé, siempre había ruido, él ya estaba como acostumbrado a ese ruido, dice que de repente se hizo un silencio sepulcral durante unos minutos y que él tuvo como una experiencia de Dios. Eso le ha llevado a que pues, un chaval que tiene 30 y pocos años haya tenido una conversión tremenda. Y eso a sus seguidores en YouTube les ha dejado locos, ¿no? Esas cosas ocurren y están ocurriendo. Entonces, cuando digo que la Iglesia efectivamente se encomienda al Espíritu Santo, es porque realmente Él es el que actúa. Luego, aparte, por supuesto, hay una labor misionera, hay centenares de miles de catequistas por todo el mundo, en muchos pueblecitos de Hispanoamérica, de África, de Asia, que se juegan la vida por predicar. Estamos viendo cómo en países como Nigeria o Sudán la persecución a los cristianos es terrorífica, o sea, absolutamente terrorífica. Aquí muchas veces a España no nos llegan las noticias, o si nos llegan tampoco les damos demasiada importancia, pero como digo, en Nigeria y en Sudán están masacrando a los cristianos y a los católicos, ¿no? Pero estamos hablando de centenares de mártires, ¿no? Entonces, se están jugando la vida por la fe, se están jugando la vida por la fe sin apenas la atención mundial, ¿no? O sea, ya sabemos que hay muchos conflictos armados que merecen toda nuestra atención en los informativos y luego hay otros que parece que no tienen ningún interés, ¿no? Pues este es uno de los que parece que no tiene ningún interés, pero, como digo, hay cientos y cientos de cristianos que están siendo asesinados por odio a la fe en países especialmente de mayoría musulmana, ¿no? Y ya para ir concluyendo, hablamos del Vaticano, pero cierto es que muchos países, muchos presidentes o líderes de países también llevan en el puño, ¿no? Quizás la fe, independientemente si son evangelistas o católicos. Pensando sobre todo en Hispanoamérica, se me viene a la cabeza el expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, luego también el líder de Venezuela, Nicolás Maduro, también llevaba, ¿no?, la palabra allí por donde iba, a su manera, todo hay que decirlo, a su manera. Milei, o sea, la fe también lo lleva en sí la clase política, pero es cierto que en Europa como que a lo mejor está un poco más visto, choca más que, no sé, me lo invento, Giorgia Meloni normalice el ir todos los días por las calles de Roma a una misa, u otro país católico, por ejemplo en Croacia, que en Zagreb el líder del país vaya a una iglesia, o en Alemania, o en... Pues mira, a ver, Giorgia Meloni precisamente, que creo que no es practicante, pero ella sí que, por ejemplo, en Navidad ha tenido unos discursos hablando sobre el verdadero sentido de la Navidad, el nacimiento de Cristo, etcétera, ¿no? O en Inglaterra también es muy habitual pues, que el rey
anteriormente la reina, pues hablaran, ¿no? God bless the Queen o the King, ¿no? Dios bendiga, tal, y que den unos discursos cristianos, etcétera. En España es verdad que cargamos todavía ese complejo, ¿no? De algunos del nacional catolicismo y no sé qué, entonces parece que cualquier cosa que digas pues te retrotrae a tiempos pretéritos y tal, entonces algunos viven como con mucho miedo, cuando yo creo que te debería ser una cosa muy natural, ¿no? Trump también, pues de vez en cuando. Lo que pasa es que luego, a ver, se están aprovechando porque se quieren dirigir a unas minorías. Es como cuando, pues eso, cualquier candidato estadounidense lanza unas palabras en español de cara a sus votantes hispanos. Bueno, o sea, bien, eso son técnicas políticas, ¿no? Yo creo que, o sea, no podemos juzgar la intencionalidad realmente de los políticos si realmente lo hacen por una convicción religiosa o si lo hacen para aprovecharse, o un poco por ambas, ¿no? Eso puede pasar continuamente, ¿no? Pero igual que en las empresas, pues yo qué sé, algunas no les importaba nada a lo mejor financiar o estar con el tema del Papa y ahora pues a lo mejor con el mes del orgullo gay, ¿no? Y te financian una cosa y te financian la otra o sea, y uno dice, bueno, pero a lo mejor puede haber una cierta contradicción, ¿no? O una empresa que no sé qué, pero luego en Navidad se pone muy... Bueno, ahí cada uno tiene que discernir, ¿no? Si realmente se está utilizando algo para sacar un rédito económico, comercial, etcétera, o si lo hace por convicción, ¿no? Pero bueno, eso ha sido así desde el principio de los tiempos, ¿no? Ya dijo aquel rey aquello de París bien vale una misa, ¿no? O sea, si yo para quedarme con París necesito ir a misa, pues voy a misa y ya está, ¿no? Quiero decir, el hombre es hombre, ¿no? Y eso sigue ocurriendo a día de hoy y seguirá ocurriendo. Pues muchísimas gracias por este rato aquí en Detrás de, analizando el auge del evangelismo en España y también, bueno, pues como hemos visto a lo largo de todos los siglos, la religión y la política internacional van en muchos casos entrelazadas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Iago. Alex Navaja, periodista del Debate. Y muchísimas gracias también a todos los espectadores por este rato. Nos veremos pronto.